Imaginen una fría noche de mayo, en Berlín. La plaza de Opernplatz está llena de jóvenes enardecidos con antorchas en mano, mientras montañas de libros arden en una hoguera que ilumina el cielo. Entre las llamas, desaparecen las palabras de grandes pensadores, poetas y científicos. Obras de Albert Einstein, Sigmund Freud, Karl Marx y muchos otros, son consumidas por el fuego, mientras la multitud aplaude. Para comprender la quema de libros, debemos viajar atrás en el tiempo, a enero de 1933, cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Desde el inicio, su gobierno utilizó la propaganda como una herramienta poderosa para moldear la mentalidad del pueblo. Se promovía una visión de pureza cultural y racial, y cualquier idea que no encajara en ese molde era vista como una amenaza. Los nazis consideraban que Alemania debía purificarse de lo que llamaban decadencia cultural, un término vago que incluía, desde el pensamiento judío, hasta las ideas socialistas, liberales, o incluso, la literatura que promovía el pacifismo y la diversidad. En su visión totalitaria, las palabras eran tan peligrosas como las armas, y los libros se convirtieron en enemigos del régimen. Así, en la primavera de 1933, se organizó una campaña masiva para limpiar las bibliotecas y librerías de Alemania, culminando en la fatídica noche del 10 de mayo, el día en que el conocimiento ardió en las plazas. Alemania después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles. El año 1918 marcó el final de la Gran Guerra, pero para Alemania no significó un nuevo comienzo, sino el inicio de una profunda crisis. Las ciudades estaban en ruinas, la economía colapsaba, y la población, agotada por años de conflicto, se enfrentaba a una realidad devastadora. El golpe final llegó en 1919, con la firma del Tratado de Versalles, un documento que impuso condiciones extremadamente severas para Alemania. Fue más que un tratado, fue una herida abierta que alimentó el resentimiento de todo un pueblo. Las condiciones del Tratado de Versalles, un castigo despiadado. Reparaciones económicas inmensas. Alemania fue obligada a pagar enormes sumas de dinero como compensación a los países vencedores. La deuda era impagable y hundió al país en la miseria. Reducción drástica del ejército alemán. Se prohibió a Alemania tener una fuerza militar significativa. El ejército quedó reducido a solo 100.000 soldados, sin tanques, sin aviación y con una marina insignificante. Para un país con una tradición militar tan arraigada, esto fue un golpe humillante. Pérdida de territorios. Alemania perdió un 13% de su territorio, y millones de ciudadanos quedaron bajo dominio extranjero. Regiones prósperas como Alsacia y Lorena fueron cedidas a Francia, y Prusia Oriental quedó aislada. Humillación en el escenario mundial. Tal vez, el punto más doloroso fue la cláusula de culpa de guerra, que obligaba a Alemania a aceptar toda la responsabilidad del conflicto. Este estigma pesaría sobre el país por años, alimentando un profundo deseo de venganza. Las consecuencias del tratado fueron devastadoras para la población alemana. Hiperinflación extrema. En la década de 1920, el marco alemán perdió casi todo su valor. Los billetes se usaban para encender fuego, o como papel tapiz, porque valían menos que el papel en el que estaban impresos. Escasez de alimentos. Muchas familias no podían comprar pan, y la desnutrición se convirtió en una realidad cotidiana. Desempleo masivo. Millones de personas quedaron sin trabajo. La incertidumbre y la desesperación eran la norma. Crisis de identidad. Alemania, que alguna vez fue una potencia orgullosa, se encontraba humillada y debilitada. En este contexto de sufrimiento, surgieron ideas peligrosas. Muchos alemanes no podían aceptar la derrota, y comenzaron a difundir teorías conspirativas. Nuestra derrota no fue en el campo de batalla, sino en la política. Fuimos traicionados desde dentro. Nos apuñalaron por la espalda. Los nazis aprovecharon estos sentimientos de frustración y los transformaron en un mensaje de odio. Según su propaganda, Alemania no había caído por errores propios, sino por la traición de enemigos internos.
¿Quiénes eran los enemigos internos? Para justificar su ideología totalitaria, los nazis señalaron como culpables a distintos grupos. Los judíos fueron acusados de manipular la economía y de ser responsables de la crisis financiera. Se los retrató como conspiradores que trabajaban en contra de Alemania. Los comunistas se les culpó de querer destruir la nación y de estar detrás de huelgas y revueltas que, según los nazis, habían debilitado al país. Los intelectuales y artistas modernos, el arte, la literatura y el pensamiento progresista fueron vistos como decadentes y corruptores de la pureza alemana. Cualquier corriente de pensamiento que desafiara la ideología nazi, la diversidad de opiniones y la libertad de expresión fueron etiquetadas como una amenaza. En medio del sufrimiento, muchas personas buscaron respuestas. Y los nazis ofrecieron una. Alemania podía recuperar su grandeza, pero primero debía purificarse de aquellos que la habían traicionado. Este discurso, repetido una y otra vez, encendió la chispa del odio y allanó el camino para el ascenso del nazismo. Y en los años siguientes, Alemania se sumergiría en una de las épocas más oscuras de la humanidad. La ideología nazi, un nacionalismo extremo. El nazismo no fue solo un movimiento político, fue una visión totalitaria de la sociedad que impregnó cada aspecto de la vida cotidiana. Se basó en la idea de una Alemania pura, donde solo quienes encajaran en su rígida y cruel concepción de la raza, la cultura y la moral, tenían derecho a existir plenamente. Todo aquello que se desviara de su ideal debía ser silenciado, perseguido o erradicado. Las ideas, el arte, la libertad de pensamiento y las personas mismas fueron sus primeras víctimas. El nazismo exaltaba la grandeza de Alemania, pero lo hacía de manera excluyente y agresiva. No era un amor sano por la patria, sino un nacionalismo extremo que glorificaba la raza aria, a la que presentaban como superior. Veía a otras naciones como inferiores, justificando su expansión territorial. Promovía el militarismo, como un medio necesario, para recuperar el honor perdido tras la Primera Guerra Mundial. Rechazaba cualquier influencia externa, a la que consideraba una amenaza para la identidad alemana. Para los nazis, Alemania no solo debía recuperarse, sino imponerse sobre el resto del mundo. La guerra y la opresión se convirtieron en herramientas para lograrlo. Para justificar su ideología, los nazis difundieron la idea de que Alemania no había sido derrotada por sus errores en la Primera Guerra Mundial, sino que había sido traicionada desde adentro. Así, crearon la imagen del enemigo interno, grupos de personas que, según ellos, debían ser eliminados para restaurar la pureza de la nación. Desde sus inicios, el nazismo alimentó la idea de que los judíos eran responsables de todos los problemas de Alemania. Los acusaban falsamente de controlar la economía, asegurando que dirigían bancos y empresas para empobrecer al pueblo alemán. Manejar la política en su contra, afirmando que actuaban en secreto para debilitar a Alemania. Destruir la cultura, promoviendo ideas modernas y decadentes. La propaganda nazi llenó las calles de carteles, los periódicos de mentiras y las mentes de odio. La deshumanización fue el primer paso hacia el Holocausto. Para los nazis, cualquier ideología que desafiara su poder debía ser eliminada. Los comunistas y socialistas representaban una amenaza, pues defendían la lucha obrera y la igualdad social, principios opuestos al dominio totalitario nazi. Se persiguió a políticos de izquierda, se cerraron periódicos opositores y se encarceló a miles de disidentes. El incendio del Reichstag en 1933 fue usado como excusa para culpar a los comunistas y prohibir sus partidos. Eliminar la disidencia política fue clave para consolidar su dictadura. El nazismo imponía una moral rígida y represiva. Todo aquello que no encajara en su visión de hombre fuerte y mujer sumisa era considerado una amenaza. Los homosexuales fueron perseguidos, encarcelados y enviados a campos de concentración con un triángulo rosa en sus uniformes. Se destruyeron libros y estudios sobre sexualidad
eliminando décadas de avances en derechos humanos. Para los nazis, la diversidad no tenía lugar en su mundo. Las ideas y el arte son expresiones de libertad. Los nazis lo sabían, y por eso los persiguieron. Filósofos, escritores y científicos fueron silenciados. Nombres como Albert Einstein y Sigmund Freud fueron prohibidos. Se quemaron libros en plazas públicas, buscando borrar el pensamiento crítico. Se destruyeron obras de arte, especialmente aquellas que no reflejaban la estética nazi. Lo que no encajaba en su visión debía desaparecer del imaginario alemán. El nazismo no comenzó con campos de concentración ni con tanques cruzando fronteras. Comenzó con palabras, con propaganda, con la repetición constante de mentiras hasta que parecieron verdad. Primero, se censuraron libros. Luego, se persiguieron personas. Finalmente, el odio se convirtió en violencia irreversible. Joseph Goebbels y el Ministerio de Propaganda, la mente detrás del control cultural. En la Alemania nazi, la censura no fue un simple acto de represión, fue una maquinaria cuidadosamente diseñada para moldear la mente de toda una nación. Y detrás de esta oscura estrategia estaba Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich y uno de los arquitectos más siniestros del régimen de Adolf Hitler. Goebbels comprendió mejor que nadie el poder de las palabras, las imágenes y la repetición. Sabía que la mejor forma de controlar a una sociedad no era solo imponer miedo, sino también influir en lo que la gente veía, leía y pensaba. Así, su misión quedó clara: convertir a los medios, el arte y la educación en herramientas para difundir la ideología nazi. Goebbels aplicó tácticas de manipulación psicológica y social que convirtieron la propaganda nazi en una de las más efectivas de la historia. Estas fueron algunas de sus estrategias más impactantes. Censura total, un solo mensaje permitido. Desde el momento en que los nazis tomaron el poder en 1933, toda la prensa, la literatura, el cine y la radio pasaron a estar bajo el control del Estado. Los periódicos opositores fueron cerrados. Los libros de autores judíos, comunistas o críticos al nazismo fueron prohibidos. Las películas debían exaltar la grandeza alemana y ridiculizar a los enemigos del Reich. No solo se eliminaban ideas contrarias, se reemplazaban con un único discurso que glorificaba al partido nazi y demonizaba a todo lo demás. Reescritura de la historia, un pasado a la medida. Los nazis no solo querían controlar el presente, querían moldear el pasado para justificar su visión del mundo. Se alteraron textos de historia, presentando a Alemania como una víctima de injusticias y traiciones. Se difundió la idea de que la Primera Guerra Mundial no fue una derrota, sino una traición de los judíos y comunistas. Se glorificó a figuras alemanas del pasado, mientras que se desprestigiaban a intelectuales y artistas considerados indeseables. El objetivo era claro: fabricar un relato que hiciera sentir al pueblo alemán orgulloso, agraviado y listo para seguir ciegamente al régimen. Control del arte y la música, silenciar la diversidad. El arte es una de las expresiones más profundas del alma humana, y los nazis lo temían porque representaba libertad, diversidad y pensamiento crítico. El jazz, la música swing y cualquier género con influencias afroamericanas o judías fueron prohibidos. El expresionismo, el cubismo y otras corrientes modernistas fueron censuradas, pues no encajaban con la estética nazi de perfección y orden. Los teatros, galerías y editoriales debían seguir estrictas normas, promoviendo únicamente obras que exaltaran la raza aria y la superioridad alemana. El arte no debía inspirar, ni cuestionar, debía ser una herramienta para adoctrinar. Educación adoctrinada, niños criados en el pensamiento nazi. Goebbels sabía que la clave para un régimen duradero no estaba solo en los adultos, sino en las mentes jóvenes. Los libros de texto fueron reescritos para incluir mensajes racistas,
nacionalistas y antisemitas. Se crearon organizaciones juveniles, como las Juventudes Hitlerianas, donde los niños eran entrenados en obediencia, lealtad y desprecio por los enemigos de Alemania. El pensamiento crítico fue eliminado de las aulas. En su lugar, se enseñaba obediencia ciega al Führer. Desde temprana edad, los niños eran moldeados para convertirse en soldados fieles al régimen. El 10 de mayo de 1933, la noche de los libros quemados. Toda esta estrategia de control cultural alcanzó un punto culminante el 10 de mayo de 1933, cuando el régimen nazi decidió no solo censurar libros, sino destruirlos públicamente. Era la noche de ese día. Las calles de Berlín estaban llenas de jóvenes en uniforme, antorchas en mano, marchando con orgullo hacia la plaza de Opernplatz. En el centro, una gran pila de libros esperaba su destino final, las llamas. Esa noche, las palabras de los más grandes pensadores de la humanidad fueron reducidas a cenizas. No fue un accidente ni un evento espontáneo, sino un acto meticulosamente planeado. Una advertencia al mundo de que en la Alemania nazi solo había espacio para un único pensamiento, el del régimen. La quema de libros del 10 de mayo de 1933 no fue un simple acto de vandalismo impulsado por el fanatismo del momento. Fue un ataque deliberado y meticulosamente planeado contra el pensamiento libre. Durante semanas, universitarios, profesores y miembros del partido nazi trabajaron en la selección de textos que debían ser erradicados. La orden era clara: todo libro que promoviera el individualismo, la diversidad de pensamiento o cualquier ideología contraria al nazismo debía desaparecer. Los nazis no temían a las armas ni a los ejércitos en ese momento. Temían a las ideas. Para llevar a cabo esta purga intelectual, se elaboraron listas negras de autores prohibidos. Los criterios para la censura eran amplios, pero todos giraban en torno a una misma obsesión: eliminar cualquier pensamiento que desafiara la visión nazi de una Alemania pura y unificada. Escritores que promovían el liberalismo o la democracia, pues iban en contra del régimen autoritario. Filósofos y economistas, que defendían el socialismo o el comunismo, ya que se oponían al fascismo. Científicos y psicólogos, que estudiaban la mente humana, pues sus ideas desafiaban el control absoluto del Estado. Judíos, pacifistas y defensores de la diversidad cultural, considerados enemigos internos. Entre los nombres censurados, se encontraban algunos de los más brillantes pensadores y creadores de la época. Heinrich Heine, poeta alemán que, con inquietante precisión, había advertido décadas antes: allí donde se queman libros, se acabarán quemando personas. Thomas Mann, escritor ganador del Premio Nobel, quien había denunciado el peligro del fascismo y la pérdida de la razón en Alemania. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, cuyos estudios sobre la mente humana desafiaban la rígida moralidad impuesta por los nazis. Karl Marx, filósofo y economista, creador del marxismo, y una de las figuras más temidas por el régimen, debido a su influencia sobre los movimientos obreros. Albert Einstein, científico judío, cuya teoría de la relatividad representaba el avance del pensamiento moderno y era vista como una amenaza por los nazis. Estos eran solo algunos de los muchos nombres que fueron condenados al olvido en un intento de borrar sus ideas del mundo. El 10 de mayo de 1933, la macabra puesta en escena tuvo lugar. En más de 20 ciudades de Alemania, las plazas se convirtieron en enormes hogueras, donde el pensamiento crítico fue reducido a cenizas. En Berlín, miles de estudiantes marcharon hacia la plaza de Opernplatz, cargando con pilas de libros, como si fueran leña para alimentar el fuego. Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, dirigió la ceremonia y proclamó con vehemencia: Alemania, despierta. No más mentiras judías ni ideas marxistas. De estas cenizas, renacerá un nuevo espíritu alemán, fuerte y puro. Las llamas iluminaron la noche, mientras se coreaban consignas nacionalistas y se celebraba la purificación de la cultura alemana.
Las llamas en la plaza de Opernplatz no solo consumieron papel. Consumieron ideas, sueños y el espíritu de una nación que alguna vez había sido cuna del pensamiento libre. La quema de libros no fue solo un acto de censura, fue una declaración de guerra contra la diversidad de pensamiento. Fue un mensaje claro al mundo: en la Alemania nazi no había espacio para la disidencia. Fue un aviso a los intelectuales: cualquiera que desafiara el régimen terminaría silenciado. Fue un símbolo del totalitarismo: cuando un gobierno controla lo que la gente puede leer, también controla lo que puede pensar. Las llamas de 1933 fueron un presagio de lo que vendría: persecuciones, violencia, genocidio. Los libros fueron los primeros en arder. Luego, serían las vidas humanas. Los libros que el nazismo quiso borrar de la historia. Categorías de libros prohibidos. El régimen nazi clasificó los libros prohibidos en distintas categorías, cada una representando una amenaza a su ideología. 1. Libros de autores judíos. La persecución contra los judíos no solo se expresó en leyes y deportaciones, sino también en la cultura y el pensamiento. Se prohibieron y destruyeron las obras de cualquier autor de origen judío, sin importar el tema que trataran. Un ejemplo emblemático fue el diario de Ana Frank. Aunque este conmovedor testimonio fue publicado después de la Segunda Guerra Mundial, su historia simboliza el odio irracional del nazismo hacia los judíos, y su deseo de borrar no solo sus vidas, sino también sus voces. Otros autores censurados por su origen judío incluían Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, cuyas teorías sobre la mente humana desafiaban la moral nazi. Franz Kafka, cuyas novelas reflejaban la angustia existencial y la opresión burocrática. Albert Einstein, cuyo trabajo en la física moderna era rechazado por considerarse ciencia judía. 2. Libros marxistas, socialistas y de izquierda. El nazismo y el comunismo eran enemigos acérrimos. Cualquier obra que promoviera la justicia social, la igualdad de clases o el pensamiento socialista fue condenada. Un ejemplo emblemático fue el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. Este texto revolucionario, que proponía el fin de la explotación de los trabajadores, fue visto como una amenaza directa a la estructura jerárquica del nazismo. Otros autores prohibidos en esta categoría incluían Bertolt Brecht, dramaturgo, cuyas obras criticaban la opresión y la injusticia social. Rosa Luxemburgo, pensadora marxista que defendía la democracia y los derechos de los trabajadores. 3. Literatura degenerada y el arte moderno. Para los nazis, el arte debía servir al Estado y glorificar la grandeza de Alemania. Todo lo que fuera abstracto, experimental o que desafiara las normas tradicionales fue tachado de degenerado. Un ejemplo emblemático fue las obras de Thomas Mann. Ganador del Premio Nobel de Literatura, Mann fue perseguido por sus novelas, que exploraban el individualismo y la lucha moral. Otros censurados en esta categoría incluían Erich Maria Remarque, autor de Sin novedad en el frente, novela que mostraba el horror de la guerra y contradecía la visión heroica del nazismo. Stefan Zweig, cuyos escritos promovían la paz y la unión entre naciones. 4. Ciencia y filosofía indeseable. El conocimiento era peligroso si no servía al régimen. Los nazis prohibieron y quemaron libros de ciencias, psicología y filosofía que desafiaban su visión del mundo. Un ejemplo emblemático fue La interpretación de los sueños, de Sigmund Freud. Freud revolucionó la comprensión de la mente humana, pero sus teorías fueron condenadas como pseudociencia judía. Otros censurados en esta categoría incluían Albert Einstein, cuyo trabajo en la teoría de la relatividad fue descartado como ciencia judía perversa. Friedrich Nietzsche, su filosofía fue tergiversada por los nazis. Muchas de sus ideas sobre la autonomía del individuo eran vistas como una amenaza. La persecución de la literatura degenerada.
Uno de sus principales objetivos fue lo que ellos llamaron literatura degenerada, un término que englobaba obras que promovieran el pensamiento crítico, el pacifismo, la experimentación artística o cualquier corriente que rompiera con las normas establecidas. ¿Qué consideraban los nazis como literatura degenerada? El nazismo veía el arte y la literatura no como formas de expresión, sino como herramientas de propaganda. Todo lo que no sirviera a su propósito debía ser eliminado. Los nazis prohibieron libros que mostraran el horror de la guerra en lugar de glorificarla, criticaran el autoritarismo o promovieran el humanismo, fomentaran la libertad de pensamiento en lugar de la obediencia ciega, exploraran nuevas formas de arte y literatura que no encajaran en su visión clásica y nacionalista. Persecución de la literatura pacifista. Uno de los libros más emblemáticos, censurado y quemado por el régimen nazi, fue una novela llamada Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque. ¿Por qué lo prohibieron? Esta novela era un relato crudo y desgarrador de la Primera Guerra Mundial. En lugar de exaltar la valentía y el heroísmo, mostraba el sufrimiento, el miedo y la desesperanza de los soldados en las trincheras. Para los nazis, que querían inculcar el espíritu guerrero en la juventud, este libro era peligroso, porque exponía la realidad brutal de la guerra y desmitificaba la idea del sacrificio heroico. En 1933, las obras de Remarque fueron arrojadas a las llamas, en la noche de los libros quemados. Más tarde, los nazis difundieron el rumor de que era judío y lo obligaron a exiliarse. Su hermana, que se quedó en Alemania, fue ejecutada por el régimen, simplemente por ser su familiar. Otras obras pacifistas censuradas incluían Los destinos de la guerra, de Arnold Zweig, que mostraba el sufrimiento de los soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial. El hombre sin atributos, de Robert Musil, una crítica a la hipocresía de la sociedad. La persecución del expresionismo y el dadaísmo. El nazismo también atacó violentamente las corrientes artísticas de vanguardia, como el expresionismo y el dadaísmo, porque promovían la libertad creativa y cuestionaban la realidad social. ¿Por qué los nazis los consideraban peligrosos? El expresionismo era un movimiento artístico y literario que exploraba emociones intensas y visiones subjetivas del mundo, muchas veces desde un punto de vista crítico con la sociedad y el poder. El dadaísmo surgió como una respuesta al sinsentido de la guerra y rechazaba las normas establecidas a través de la sátira y la irreverencia. La persecución de la filosofía, la ciencia y la política. ¿Por qué los nazis temían estos libros? El nazismo era una ideología totalitaria que no permitía el debate ni la crítica. Todo debía alinearse con sus principios de nacionalismo extremo y pureza racial. Cualquier idea que propusiera justicia social, igualdad de clases o derechos individuales era vista como un enemigo peligroso. Por eso, prohibieron y quemaron los escritos de pensadores como Karl Marx y Friedrich Engels, fundadores del socialismo y el comunismo. Sus obras proponían la lucha contra la opresión y la explotación de los trabajadores. Rosa Luxemburgo, intelectual y activista, que defendía la democracia y la igualdad, oponiéndose al autoritarismo. La censura nazi no solo atacó la política, sino también la ciencia, especialmente la que exploraba la mente humana, la sexualidad y la identidad individual. ¿Por qué quemaron los libros de Sigmund Freud? Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, revolucionó la manera en que entendemos la mente y el comportamiento humano. Sus estudios sobre el inconsciente, los sueños, la sexualidad y la represión desafiaban la moral rígida del nazismo. Freud defendía ideas como la importancia de la libertad de pensamiento, el reconocimiento de los deseos y emociones reprimidas, el cuestionamiento de la autoridad y los dogmas impuestos. Para los nazis, estas ideas eran una amenaza. Ellos querían una sociedad donde las personas obedecieran sin cuestionar, reprimieran sus emociones y siguieran ciegamente la ideología del régimen. Por eso, en la noche de los libros quemados,
las obras de Freud fueron lanzadas a la hoguera. Más tarde, los nazis saquearon el Instituto Psicoanalítico de Berlín y destruyeron todo lo relacionado con el psicoanálisis. Freud, al enterarse de la quema de sus libros, respondió con una ironía amarga: «¿Cuánto hemos avanzado? En la Edad Media, me habrían quemado a mí. Ahora se conforman con quemar mis libros». Los nazis también atacaron cualquier libro que defendiera la diversidad, la exploración de la sexualidad y el avance de la ciencia. Entre las obras prohibidas estaban estudios sobre identidad y género, textos pioneros que exploraban la sexualidad humana, escritos por investigadores del Instituto de Sexología en Berlín, dirigido por Magnus Ayrfield, avances en medicina y biología, libros científicos que no encajaran con la ideología racial nazi fueron censurados, teorías sobre democracia y derechos humanos. Cualquier idea que promoviera la libertad individual y los derechos civiles fue considerada peligrosa. La paradoja de la historia, Heinrich Heine y la profecía de las llamas. En medio del humo y las cenizas, de la noche de los libros quemados, se encontraba una profecía inquietante, escrita más de un siglo antes. Uno de los autores, cuyos libros fueron condenados al fuego en 1933, fue Heinrich Heine, un poeta y ensayista alemán, de origen judío, cuya obra exploraba la libertad, el amor y la justicia. Pero lo más impactante no era solo que sus escritos ardieran en la hoguera nazi, sino que, él mismo, había advertido este destino con una frase escalofriante en 1820. Donde se queman libros, al final se quema a los hombres. ¿Quién fue Heinrich Heine y por qué su obra fue prohibida? Heinrich Heine fue una de las figuras más brillantes del romanticismo alemán. Sus versos estaban llenos de sensibilidad, belleza y crítica social. Sin embargo, su origen judío y sus ideas progresistas lo convirtieron en un blanco de la intolerancia. Heine defendía la libertad de pensamiento, el derecho a la diversidad cultural y la lucha contra el fanatismo. Sus escritos criticaban los nacionalismos extremos y advertían sobre los peligros de la opresión política. ¿Por qué los nazis quemaron sus libros? Porque Heine representaba lo que el nazismo más temía, una Alemania ilustrada, tolerante y consciente del peligro de la censura. A pesar de que el régimen nazi intentó borrar su legado, su frase profética se convirtió en un símbolo de la resistencia intelectual. Las palabras de Heine fueron mucho más que un pensamiento poético. Se convirtieron en un terrible presagio de lo que estaba por venir. 1933, la quema de libros. Primero ardieron las obras de Heine, Marx, Freud, Einstein y muchos otros. Los nazis declararon la guerra a las ideas que no encajaran en su visión del mundo. 1938, la noche de los cristales rotos. 5 años después de la quema de libros, el 9 de noviembre de 1938, las llamas no solo consumieron bibliotecas, sino también sinagogas, negocios y hogares judíos en toda Alemania. Fue el primer gran ataque físico contra la comunidad judía. 1942, los hornos de Auschwitz. Solo unos años después, se cumplió la advertencia de Heine, en su forma más trágica. Los nazis no solo destruyeron libros, sino que también enviaron a millones de seres humanos a la muerte en los campos de concentración. La frase de Heine, escrita más de un siglo antes, se convirtió en una terrible realidad. Primero quemaron palabras, luego quemaron personas. La persecución de las instituciones. Los nazis no se conformaron con quemar libros en las plazas. Querían asegurarse de que esas ideas jamás volvieran a circular. Así, nació un sistema de censura estructurado y despiadado que tenía como objetivos listas negras oficiales. El régimen nazi creó catálogos de autores y obras prohibidas. Los libreros tenían la obligación de retirar estos títulos de sus estanterías, bajo amenaza de perder su negocio o incluso ser arrestados. Eliminación de editoriales no confiables.
Las casas editoriales que habían publicado obras de escritores judíos, socialistas o modernistas, fueron cerradas o confiscadas. Muchas fueron entregadas a simpatizantes nazis, que se aseguraron de que solo se imprimieran textos que promovieran la ideología del régimen. Persecución a libreros y académicos. Los dueños de librerías, que se negaban a retirar libros prohibidos, eran acusados de traición. Universidades enteras fueron depuradas, expulsando a profesores y estudiantes que no se alineaban con la doctrina nazi. El mensaje era claro: no bastaba con destruir los libros, había que erradicar todo rastro de las ideas que contenían. A medida que la censura se intensificaba, muchos escritores entendieron que su única opción era huir. Dejaron atrás sus hogares, sus bibliotecas y, en algunos casos, incluso su idioma natal. Pero no dejaron atrás sus palabras. Thomas Mann, el gran novelista alemán, Premio Nobel de Literatura, se exilió primero en Suiza y luego en Estados Unidos, donde siguió denunciando los horrores del nazismo a través de sus escritos y discursos en la radio. Bertolt Brecht, el dramaturgo y poeta, cuya obra estaba marcada por su compromiso social y político, tuvo que huir a Dinamarca y luego a Estados Unidos. El exilio le salvó la vida, y su voz nunca dejó de cuestionar la injusticia y la opresión. Stefan Zweig, uno de los escritores más queridos de Europa. Zweig escapó del nazismo, pero nunca pudo escapar de la tristeza. Desde su exilio en Brasil, escribió El mundo de ayer, un testimonio desgarrador sobre la Europa que los nazis destruyeron. En 1942, incapaz de soportar la pérdida de su mundo, se quitó la vida junto a su esposa. Estos fueron solo algunos de los intelectuales que se vieron forzados a huir. Muchos lograron reconstruir sus carreras en el exilio, pero otros vivieron con la herida abierta de haber sido desterrados por sus propias palabras. ¿Se destruyó todo? Cuando imaginamos las impactantes hogueras, donde ardieron miles de libros en la Alemania nazi, es fácil suponer que todo rastro de esas obras se perdió para siempre. Pero, a pesar de la brutal censura, las palabras prohibidas encontraron refugio en manos de quienes se negaban a olvidarlas. Bibliotecas clandestinas. En los momentos más oscuros, siempre hay quienes, con amor y coraje, se convierten en guardianes de la luz. En sótanos secretos, detrás de paredes huecas, en estantes disfrazados de inocentes muebles, los amantes de los libros crearon bibliotecas clandestinas, donde las palabras prohibidas podían seguir respirando. Estos espacios ocultos eran más que depósitos de libros, eran santuarios de la libertad, rincones donde la verdad encontraba refugio y donde cada página salvada era un acto de resistencia. No eran solo estanterías de papel, sino puentes hacia un futuro, donde las ideas no tendrían que esconderse. El exilio de las ideas. Cuando los regímenes totalitarios intentan silenciar a los pensadores, muchos de ellos se ven obligados a huir, pero sus ideas nunca dejan de viajar con ellos. Así, escritores como Thomas Mann, Bertolt Brecht y Stefan Zweig encontraron refugio en otros países, donde pudieron seguir escribiendo y publicando, asegurándose de que sus voces no fueran apagadas por la intolerancia. Sus libros, en lugar de desaparecer, cruzaron océanos y continentes, alcanzando nuevas generaciones, inspirando a quienes también soñaban con un mundo más justo, más libre, más humano. En cada palabra escrita lejos de casa, en cada obra que llegó a manos de un nuevo lector, la resistencia intelectual seguía viva. Archivos y colecciones ocultas. En un acto de silenciosa valentía, algunas universidades y bibliotecas lograron esconder ejemplares prohibidos en sus archivos, esperando el día en que pudieran volver a ver la luz. Esos libros dormían en la sombra, protegidos por quienes sabían que las páginas no solo contienen letras, sino el alma de la humanidad. Y cuando el tiempo les devolvió la libertad, volvieron a ser leídos, enseñados, compartidos, recordándonos que la cultura, aunque amenazada, nunca puede ser destruida por completo. Un homenaje al silencio. Tras la caída del nazismo, las obras censuradas fueron reeditadas y traducidas a decenas de idiomas. En la actualidad,
Muchos de estos libros son considerados clásicos de la literatura universal y se estudian como testimonio de una época de oscuridad y resistencia. El 10 de mayo de 1933, las llamas devoraron más de 25.000 libros, en la plaza que hoy conocemos como Bebelplatz, en el corazón de Berlín. Aquella noche, el fuego no solo consumió papel y tinta, sino que intentó borrar el pensamiento libre, la diversidad de ideas y la esencia misma del conocimiento humano. Sin embargo, la memoria es más fuerte que el olvido, y hoy, en ese mismo lugar, un monumento silencioso nos invita a reflexionar. En el centro de la Bebelplatz, un hueco en el suelo deja ver algo inesperado, una biblioteca subterránea completamente vacía. Sus estantes blancos y desolados parecen esperar la llegada de los libros que alguna vez ardieron. Este impactante memorial, diseñado por el artista Misha Ullmann, no necesita palabras para transmitir su mensaje. Su vacío es un eco del pasado, un recordatorio de todo lo que se perdió. Junto a este espacio, una sencilla placa de bronce nos deja con una advertencia escalofriante. En ella, están grabadas las palabras del poeta alemán Heinrich Heine, escritas más de un siglo antes de la quema de libros. Allí donde se queman libros, al final también se queman personas. El memorial de la Bebelplatz no busca quedarse en el pasado, sino interpelarnos en el presente. Cada año, el 10 de mayo, cientos de personas se congregan en este lugar para leer en voz alta fragmentos de los libros que fueron quemados, devolviendo a la biblioteca vacía, simbólicamente, lo que la historia intentó arrebatarle.